La losa es condición imprescindible en el paisaje rural de la comarca y así será por muchos años. Más dudoso es el futuro de los venerables teitos de paja, que aún cubren una veintena de hórreos en el concejo de Ibias. Estas cubiertas vegetales son vestigios de un mundo antiguo que parece encaminado a la extinción. Para invertir esta tendencia, el Grupo de Desarrollo Rural de la comarca promueve en Valdeferreiros un curso que tiene como objetivo recuperar el viejo hórreo de Camilo. Y de paso, transmitir a un voluntarioso y variopinto grupo de personas el viejo arte de teitar a veo. Todo hai que empezar recollendo palla da que se cosecha no monte porque é máis dura, é máis indicada, dura máis años. E logo, pois, hai que, claro, mallala, normal, e despois escolmala, limpiala ben, que é o que se chama escolmar, e atala en mollos, e logo hai que guardala para que non se molle. A palla ten que estar enxutia, sí, ten que estar enxutia. Senón, a palla mollada non se traballa, non se deixa traballar, nin vai ben, porque entonces esa humedad pudriría antes a palla. A palla ten que ir totalmente seca. E entonces, cando se vai a teitar, o primeiro que hai que facer é preparar o veu, xuntar o veu que faga falta e aguzalo e telo preparado. Teitando o veu non fai falta atar a palla, solamente se ata a primeira do fondo, que son uns manojos que se chaman colmelas. Atadas las colmelas a los aleros, se reparte la paja suelta por las ripias del tejado para después comenzar a envear trenzando ramas de brezo blanco. E lá, hai que facerlle un pucho para o remate, e rematar, empezar a enviar, hai que empezar a poñer a palla de abaixo, e logo empezar a enviar de arriba. Antes de o que pon a palla, antes de baixarse, xa pon o pucho e empeza a enviar, porque logo unha vez que posta a palla, sin enviar non se pode andar por encima da palla, hai que funcionar desta maneira. E ela non ten outra misión. El resultado es una despensa ideal, un hórreo capaz de mantener en su interior una temperatura constante a lo largo de todo el año.